Hey, ¿qué pasa, gente? Espero que se encuentren súper bien. Antes de nada, les quería agradecer muchísimo porque ya alcanzamos la meta de los 500 suscriptores. Esto ya empieza a ser bastante gente, así que en serio muchas gracias. Y el día de hoy les vengo a explicar a los principiantes qué es lo que deben hacer o qué deben tener en cuenta cuando apenas están iniciando en el juego. Entonces la metodología va a ser que les voy a ir narrando una partida mientras les voy explicando todo lo que deben hacer y las cosas que deben tener en cuenta para empezar a entender el juego. Yo soy Brian y empecemos. Cuando ustedes recién inician una partida van a aparecer en este lugar que se llama el lobby. Aquí no hay nada en realidad que deban hacer y esto cambia dependiendo de la temporada. Por lo tanto, este sitio nunca va a ser igual. Ustedes aquí simplemente van a esperar 30 segundos hasta que aparezcan aquí en el avión. Después de que aparezcan en el avión, lo único que tendrán que hacer es saltar en el lugar que ustedes quieran caer. Yo en este caso me lancé aquí encima de Milk y pienso agarrar y lootear armas aquí. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a esperar a llegar y van a observar a su alrededor si hay enemigos. Por ejemplo aquí, como pueden ver, sé que vienen dos enemigos conmigo. Yo les recomiendo que caigan un poquito alejados de ellos para que le den tiempo de lootear. Entonces, estos son las armas, ustedes se van a encontrar estas cositas por todo el camino y en cuanto caigan y logren agarrar un arma, el objetivo es empezar a matar a las personas que hay cerquitas de ustedes, o si no hay personas van a empezar a lootear. El juego consiste básicamente en matar a todas las personas que estén en la partida y que ustedes sean los últimos en quedar vivos. Entonces, después de que caigan, van a ir agarrando diferentes cosas. Por ejemplo, esto que ven aquí que es rojo es un barril explosivo. Yo por lo general les recomiendo que no se acerquen mucho a él si están en campos abiertos, porque puede que un enemigo esté esperando a que ustedes se acerquen a estos barriles para explotarlo y matarte. Por lo que te recomiendo que mejor siempre antes de acercarte a un barril le dispares hasta que este explote y así no corres el riesgo de que te maten tan fácilmente. En este caso yo estaba muy pendiente de esta parte aquí, pero porque sabía que ahí había un enemigo. Entonces estaba esperando a que pasara esto, a que se vinieran hacia mí para poder matarlos con mayor facilidad. Aparte, como apenas estamos iniciando la partida, uno está más bien mal de loot, por lo tanto no es buena idea buscar combates cuando apenas está iniciando la partida. Lo mejor es lootear bien, conseguir buenas cosas, por ejemplo casco al 3, chaleco al 3 o por lo menos al 2, para ahí sí ya poder confiarse un poquito más y empezar a combatir a los enemigos. Entonces aquí ya seguimos caminando, seguimos looteando a ver qué cosas buenas hay por aquí que nos puedan servir a nosotros. Esto es lo que ustedes siempre deben hacer recién inician una partida. Aquí, como pueden ver, hay otro barril, vamos a explotarlo para poder que no corramos el riesgo de que nos maten. Entonces esto sería más que todo lo que ustedes deben tener en cuenta cuando van empezando. Lootear, tener cuidado con los barriles explosivos, ir agarrando cosas. Al principio es muy probable de que ustedes no sepan qué armas funcionan para larga distancia o cuáles no. Para eso tengo otros videos que si algo les voy a dejar por acá una tarjeta. Pero también les recomiendo que agarren todo tipo de armas, agárrenlas todas cuando están empezando y las utilizan, porque de esta manera ustedes van a empezar a diferenciar qué armas funcionan para larga distancia y qué armas no. Entonces la mejor manera para que ustedes aprendan a utilizar esto es justamente usándolas todas, porque así ustedes saben que empiezan a diferenciar que esta arma no funciona muy bien para larga distancia, pero es buenísima para enfrentamientos de corta distancia. Otro consejo que les puedo dar también es que cuando aprendan a diferenciar qué armas son de larga distancia y qué armas son de corta,
siempre carguen una de larga y una de corta, porque no todos los enfrentamientos que ustedes van a hacer son de larga distancia y no todos van a ser de cortas. Por ejemplo, aquí de sorpresa me encontré con este jugador, pero menos mal logré reaccionar rápido. Aquí nos vamos a curar y logré matarlo antes de que él me lograra matar a mí. Entonces, como ese jugador no se murió ahí mismo, yo sé que por aquí o posiblemente el amigo está lejos, pero por eso estaba teniendo cuidado, porque sabía que si él no se murió ahí mismo es que tiene compañeros por ahí cerquita. Y como estaba jugando en dúo versus uno, entonces era, digámoslo así, tengo que tener bastante cuidado porque por lo general van a ver son puros dúos y si a mí me matan fácil. Entonces, esto azulito en lo que entré es la tienda. Aquí ustedes pueden comprar diferentes cosas, pero para eso necesitan conseguir unas moneditas que son amarillitas, que las encuentran por ahí looteando. Y esto azulito es lo que llamamos un predictor de zona. Más adelante les voy a explicar qué es la zona, pero esto lo que hace es que les dice dónde va a cerrar la zona. Esta cosita es como, digámoslo así, un almacén de armas y ustedes lo abren. Hay veces que otros jugadores lo abren antes que ustedes, pero si ustedes lo encuentran cerrado, ustedes lo abren y eso les puede dar armas, les puede dar moneditas, que es lo que necesitas para comprar en las tiendas. Entonces ya seguimos. Esto que ven aquí es un hongo, ustedes lo utilizan y si pueden ver aquí abajito se llenó una cosa amarillita. Entonces eso literalmente te cura cuando te empiezan a quitar, digámoslo así, te estás enfrentando con un enemigo, esto te empieza a curar mientras la parte amarilla va disminuyendo. Entonces esto funciona algo así como un botiquín, ya que si no tienes la vida al máximo, la vida de este hongo se empieza a transformar en la vida que necesitas para que no te mate. Si pueden ver aquí en este, digámoslo así, césped o plano, hay una cajita. Esta cajita es una caja de muerte. Esto siempre que matan a un enemigo va a aparecer y esta es la señal que tú necesitas para saber si en ese sitio mataron a alguien o no. Entonces aquí es donde, digámoslo así, se guardan las armas del enemigo. Por ejemplo, aquí acabo de matar a alguien y si pueden ver aquí apareció una caja de muerte. Entonces es eso, cada vez que matan a alguien ahí quedan las armas y todas las cosas que tenía ese jugador. Aquí como pueden ver me encontré con un enemigo y él puso algo naranjado. Entonces esto naranjado son las paredes glue y yo también utilicé una azulita. Estas paredes glue la tienen que utilizar cada vez que alguien les esté disparando y ustedes quieran protegerse o cuando necesiten acercarse a los enemigos y no quieran que los maten antes de llegar a donde ellos o simplemente quieran que no les bajen vida. Entonces ustedes simplemente lo utilizan para acercarse y cuando estén en combates las utilizan para protegerse antes de que su enemigo les dispare. Entonces después de que uno logra matarlo, simplemente lo que hace es poner una pared glue porque sé que ahí más adelante había gente, entonces necesitaba protegerme de él y agarrar y ver qué es lo que había en la caja de muerte. Me curo y también le boto las balas a esta arma que es un arma curativa, por lo que esta arma le sirve a uno cuando está jugando en dúo versus uno o escuadra versus uno, pero a mí no me servía esta arma porque yo estaba solo, por lo tanto a mis enemigos sí les servía pero a mí no. Entonces para que mis enemigos no se beneficien de esta arma, preferí botarle las balas. Entonces ya simplemente después de que revisamos la caja de muerte seguimos avanzando. Por aquí también vi que había una caja de muerte, entonces revisamos a ver qué tenía. Aunque tenía la mochila llena, entonces fui a desocuparla un poco y para poder agarrar las cosas. Esto que ven aquí que está avanzando es la zona. Entonces a esto es a lo que yo me refería. Para ustedes saber a dónde va a cerrar la zona, se tienen que meter en la parte izquierda superior.
ahí donde está el mapa, van a encontrar un círculo de color blanco y ustedes siempre tienen que intentar estar dentro de ese círculo blanco para que la zona no los pueda matar.